Usted estaba dando algunos ejemplos hace un momento de la importancia de la indumentaria, pero si hablamos de los calzados deportivos, especialmente el fútbol, para dar un ejemplo, sabemos que Lionel Messi, por la estatura, por el peso, por la contextura, por la manera en la que él explosiona, tiene velocidad, tiene arranque, necesita un zapato, por ejemplo, de fútbol, un calzado de fútbol mucho más liviano. Seguramente en las tiendas comerciales en todas partes de Sudamérica y del mundo, cuando uno va y pregunta, quiero un botín similar al de Messi, pues tendrá un costo específico. Pero ¿cuáles son las características técnicas, sobre todo la tecnología que se implementa en este tipo de botines? Si damos el ejemplo de Messi, podemos dar el ejemplo de Neymar, de Cristiano Ronaldo. Sí, hoy en día este tipo de jugadores tienen calzados acondicionados específicamente a su pie. Las grandes marcas han diseñado calzados para los jugadores. Entonces, Lionel Messi tiene un calzado deportivo que es hecho a su medida. Neymar tiene un calzado de otra marca que es hecho a su medida. Las características han evolucionado hasta tener hoy en día un calzado que es casi que la piel de su pie, donde se analizan los apoyos del pie de cada jugador y de acuerdo a eso las suelas tienen diferentes realces para facilitar el despegue durante la marcha. La orientación de los taches también es de acuerdo, por ejemplo, a la posición del jugador. Es diferente un jugador que sea un jugador que rompe, que entra a romper, a un jugador que tiene un wing derecho, que tiene que desbordar por una punta, o diferente al calzado del cabeceador nato que está pescando en la cancha, que ya no existen casi ese tipo de jugadores, que es un jugador que necesita saltar muy alto y caer de forma estable. De acuerdo a eso, las suelas son más flexibles, los materiales son mucho más livianos. Hoy en día, el calzado de Messi, si no estoy mal, pesa alrededor de 90 gramos. Es absolutamente liviano. Se ha bajado la expresión mínima de peso con un material muy delgado, pero absolutamente resistente que le protege el pie. Digamos que esas son las principales. Inclusive se han adicionado en las superficies del calzado del fútbol de este tipo de jugadores unas impregnaciones de nitrógeno que hace que haya recuperación de energía dentro del pie. Entonces ya estamos hablando de temas muy sofisticados. Obviamente, si uno va a decir yo quiero los zapatos de Messi para jugar fútbol, no te van a vender los de Messi, porque los de Messi solo los hacen para él, o los de Neymar, pero seguramente vas a tener modelos que si tú los ves por encima son con el mismo diseño, pero obviamente no tendrían estas características de acolchado, de flexibilidad de suela, de orientación de taches y de materiales. Efectivamente, Luis Fer, yo entré a una tienda una vez y pregunté el zapato, no me acuerdo de qué jugador, y había el de cuero, y ese valía, por decirte, $100. Después había el sintético, y ese valía 250. Y después había el sintético con los toperoles, que no sé qué cosa, y ese valía 500. Y era el mismo modelo, pero así es, diferentes características de textura y de materiales. Y así es actualmente en cierto tipo de deportes. Pero entrando a la parte de las medias, ¿ha evolucionado el tipo de medias también? Muchísimo, muchísimo. Nosotros, si te acuerdas, Nils, cuando tú jugabas fútbol hace bastantes años, eran las medias de algodón gruesas. Inclusive nos poníamos doble media más la canillera y de pronto debajo la venda, ¿no? Eso era porque era el bulto, ¿sí? Hoy en día el concepto ha cambiado completamente porque eso se ha comprobado que evita la transpiración, que humedece el pie, que produce laceraciones y daño de la piel. Entonces hoy en día las medias también cambiaron del algodón a nylon, a licras, a poliésteres, que son absolutamente transpirables. Y no solo esto, sino que las medias se les ha adicionado unos engrosamientos en áreas puntuales. Por ejemplo, en el metatarso, en la parte de la planta donde nacen los dedos de los pies, en el talón, y algunas inclusive traen realces laterales o internos que hacen acolchados diferenciales de acuerdo a los diferentes tipos de pie. Pero hay una característica fundamental de las medias hoy en día, que son livianas y son transpirables y son antideslizantes. Entonces la tecnología de medias también ha evolucionado de forma dramática. Ahora,
Si hablamos de los pies, hay que hablar también de la seguridad, especialmente en el fútbol. Bueno, en la mayoría de los deportes hoy se toma en cuenta de que el vendaje es fundamental para evitar lesiones en los tobillos, fundamentalmente, y gran parte del pie. ¿Qué tipo de vendajes se utilizan? Mucho antes, podíamos utilizar las vendas de tela, aquellas que probablemente no tenían la elasticidad que tiene cualquier venda común. Hoy en día esto ha evolucionado también. ¿Qué tipo de vendajes se utilizan para los jugadores de alta competencia? Ha cambiado mucho. Hoy en día pasamos de estas vendas elásticas que conocemos, que de pronto si uno las deja en el tiempo se aflojan y se estiran y se deshilachan. Pasamos a unos vendajes que se llaman Coban, por ejemplo, que son vendajes más livianos y que son autoadhesibles. En la medida en que tú vas dando la vuelta con la venda, la siguiente capa se va superponiendo a la otra y se va pegando. Es liviana, es resistente, no aprieta y generalmente son de único uso. Y existen técnicas de algo que se llama el taping, que son técnicas de colocación de vendas adhesivas, que generalmente son digamos, fusiones de nylon, poliéster, que son impermeables además, que tú las puedes colocar en las diferentes articulaciones con orientaciones ya estudiadas y definidas para que tú hagas una protección adicional de un ligamento lateral, de un ligamento interno. No es que cuide como tal que no se vaya a lesionar, pero digamos que le da más confort a un jugador que ha tenido algún tipo de lesión de una u otra estructura. Bueno, Luis, finalmente la última pregunta. El tema de... Este programa es visto mucho por gente que es deportista amateur, profesionales también, obviamente. Pero, ¿cuál sería tu recomendación para que cualquiera de estos deportistas pueda ir a comprarse una implementación deportiva? Esa es una pregunta muy interesante porque cuando nosotros vamos a hacer deporte amateur, que lo deberíamos hacer todos, queremos ir a comprar la última camiseta, los guayos de Messi y las medias de Messi, en fin, qué sé yo. Hombre, yo pienso que la ropa deportiva debe tener características básicas que no la hacen necesariamente más costosa. Empecemos por la ropa interior, debe ser ajustada en licras livianas, en las mujeres un sostén que sostenga pero que no apriete, en materiales también muy livianos y que sea transpirable. Las pantalonetas en general en los hombres deben ser también de características livianas, transpirables, al igual que las camisetas. Se habla mucho de que sea liviano, de que sea confortable, de que sea transpirable, de que se pueda expedir el calor. Ya hoy en día casi toda la ropa deportiva que uno consigue son en estos materiales dry fit. Eso casi que dry fit se volvió una marca. Y eso lo consigue uno a diferentes precios. Ya hay variaciones por diseños sofisticados, qué sé yo, pero que finalmente es la misma tela. Luego no necesariamente necesitamos utilizar la más costosa. En el calzado de los corredores, por ejemplo, hoy en día, por lo menos acá en nuestro país, hay muchos trotadores o runnings. Es importante el calzado y lo que se hablaba del calzado del supinador, del pronador y del neutro. La mayoría de la población en nuestro continente somos pronadores. Luego, un calzado de suela neutra generalmente es un calzado adecuado. No necesitamos ir a hacer el fitting que existe computarizado para ver si necesitamos una suela para pronador o supinador. El menos del 10% son supinadores que necesitan unos realces especiales en la suela y unos reforzamientos especiales. Pero digamos que uno puede hacer deporte con lo que se sienta cómodo. Los tenis hay que medírselos y hay que testearlos para uno poder decir estos son los que me quedan, estos son con los que me siento confortable. Hoy en día el calzado es de materiales livianos y materiales transpirables, con suelas flexibles y con reforzamientos acorde al pie de cada quien. Yo diría que esas son las recomendaciones más generales. E insisto, no necesariamente el más costoso. Hasta la última vez que jugué fútbol con los guayos de cuero negros de raya blanca de toda la vida. Y yo no creo que eso haya evitado que hubiera seguido siendo igual de tronco. Perfecto. Bien, doctor. Doctor Luis Fernando Rodríguez, traumatólogo, ortopedista.
nos ha dado una excelente exposición de la importancia que tiene la indumentaria deportiva, desde los calzados, pasando por el vendaje, las medias, los pantalones cortos, el tipo de camiseta, en el caso de las damas, la ropa interior también, etcétera, que realmente cambia la diferencia, tanto en el deporte de alta competencia como también en el deporte amateur. Creo que ha sido muy importante, doctor. Ojalá que tengamos una próxima oportunidad para seguir hablando de cómo ha avanzado la tecnología y cómo influye en la actividad deportiva. Doctor, un placer. Estoy a sus órdenes, el placer ha sido mío y feliz día. Muchas gracias, Luis Fer, nuevamente, y ya nos vamos a estar encontrando por ahí en una próxima visita por Colombia. Dios quiera, que así sea. Nils, un abrazo, saludos en casa. Nuevamente, un abrazo. Y ahora nuestro pequeño resumen. Lo más importante creo que es la última parte del doctor Luis Fernando Rodríguez al respecto de no necesitamos comprar la mejor ropa o la más cara. Comprémonos lo que me siento bien haciéndome la prueba, especialmente en la parte de zapatos, medias, que no se me hagan grumos las medias en el calzado, que tenga un buen apoyo y no necesariamente la más cara, sino la más cómoda y la que se adapta a mi persona, porque esto sucede no solamente con la implementación deportiva, sino también en las raquetas, el grip, y yo quiero el de Nadal y demás, y no siempre es para nosotros, sino es para esos jugadores, como bien decía Luis Fernando, el zapato de Messi es de Messi. Bueno, con esto nos vamos ahora a un corte para seguir más aquí en su programa de Clínica de Campeones.